Bendiciones, hermanos y amigos. Estamos listos para continuar la serie de Nehemías, el constructor, el que edifica, el que construye. Por lo tanto, vamos a continuar con nuestra serie y vamos a ver el estudio número 12 que le hemos titulado Las instrucciones de Nehemías. Qué importante es ser instruidos, es aprender. Gloria al Señor. Padre, te adoramos. Te bendecimos, te glorificamos, te damos gracias, Señor. En este momento, danos oído para oír y corazón para retener. Extiende tu mano y obra milagros, prodigios y maravillas en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. Vamos a ver las instrucciones de Nehemías. En el capítulo 7 de Nehemías vemos cómo Nehemías, después de que edifica el muro y construye, vemos ahí que después de haber trabajado arduamente, construido, restaurado el muro de la ciudad, las puertas de la ciudad, había sido un trabajo de equipo. Él había trabajado, lo había liderado, pero ahora necesitaban personas para cuidar y proteger la ciudad misma. Gloria al Señor. Y Nehemías en el versículo 1 dice que se pusieron a su disposición porteros, cantores y levitas, además de los guardas. Vemos ahí, luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas y fueron señalados porteros y cantores y levitas, mandé a mi hermano Ananí. Qué importante, hermano. En este capítulo, vamos a ver, hermano, cómo descubrió la importancia de tener servidores. Cómo una iglesia se corre, cómo un templo se corre, sino por hombres y mujeres que están sirviendo. Empezando con el líder, con el pastor, somos siervos. Jesús dijo, bienaventurado el siervo aquel cuando su Señor venga le haya haciendo así, como sirviendo. Buen siervo y fiel. Vemos ahí que hay hombres y mujeres que son llamados a servir. Y en cualquier posición o lugar que se les ponga, tienen que tener ese corazón de siervo, y tienen que tener el don de servicio. Si no tienen el don de servicio, no son llamados a un ministerio, porque el ministerio es servicio. No son capataces, no son generales ni jefes, son siervos. Jesús dijo, ya no les llamaré siervos, sino amigos. ¿Por qué? Porque el siervo, después de que se gana la confianza de su amo, vuelve a hacerse un amigo. Y nosotros somos servidores de Jesús. Y Jesús nos dio el ejemplo de servicio cuando le lavó y le limpió los pies a los apóstoles en la última cena. Así que cada uno de nosotros tenemos que tener el don de servir. Y a veces servimos en lugares donde nadie nos observa, donde pasamos desapercibidos. Hay gente que les gusta ser vistos, hay gente que les gusta la plataforma. Sin embargo, una semilla, cuando se deposita en tierra y está creciendo y va desarrollando, así como el bebé en el vientre se va formando y se va desarrollando, y en lo oculto, dijo el salmista, en oculto, mi embrión vieron tus ojos, porque en oculto fui formado. Entonces, una semilla, un embrión, nace o crece en lo oculto sin hacer ruido. Sin embargo, un árbol frondoso cuando cae hace mucho ruido. Entonces vemos que a veces cuando uno está sirviendo, está dando su tiempo, su servicio, no eres quizás visto, no eres valorizado, pero va a llegar el momento en que Dios te va a remover. José estuvo vendido como esclavo, trabajando con Potifar, puesto en una cárcel, pero él servía. Y ese servicio Dios lo vio. Daniel servía en el palacio. Y de repente cuando Nabucodonosor tiene el sueño, es llamado y fue promovido. En lo oculto, donde nadie nos mira. Y a veces ahí el Señor está viendo nuestro corazón, está viendo nuestra actitud, está viendo nuestro compromiso y nuestro amor por el Señor. Así que a veces las personas menos aparentemente vistas, Dios después las promueve en el tiempo oportuno. Vemos en el libro de Nehemías
y Edras 2:69 dice, según sus fuerzas, dieron al tesorero de la obra 61,000 dracmas de oro, 5,000 libras de plata y 100 túnicas sacerdotales. Todas las personas que son llamados a servir al Señor, son llamados a servir con tus talentos, sus habilidades, sus capacidades. También se requieren recursos para que la obra siga avanzando, para que la obra siga fluyendo y creciendo y desarrollándose conforme al propósito que Dios estableció. Nehemías 7:10 dice, las cabezas de familias dieron para el tesoro de la obra 20,000 dracmas de oro, 50 tazones y 530 vestiduras sacerdotales. Vemos aquí que todo esto es para la obra del Señor. Todo lo que unos sirven a través de ser un portero, de darle la bienvenida. Otros en dirigirnos en los cantos, los cantores. Otros los levitas en ministrar la palabra del Señor. Otros en administrar, otros en dar. Cada uno de nosotros tenemos una función dentro del cuerpo de Cristo, así como nuestro cuerpo tiene muchos órganos y tiene muchas funciones. Cada órgano tiene una función específica para desarrollar. El ojo, su función es ver por dónde caminamos. Los pies nos llevan al destino que tenemos que llegar. Las manos nos ayudan a ejecutar trabajos que tenemos que hacer y a tomar cosas que debemos tomar. El oído para oír qué está a nuestro alrededor. Pero cada función en nuestro cuerpo, aún aquellos que no los vemos en nuestro corazón, nuestra mente, cada órgano tiene un propósito específico. Número 1, vamos a ver, Nehemías delega función, delega autoridad. Todo trabajo, toda función se hace en un equipo. Uno solo no puede hacerlo, no es un trabajo solitario, es un trabajo de equipo. Y la Biblia nos habla de un equipo, la Biblia nos habla de un cuerpo que unido entre sí trabaja para el Señor. Nehemías capítulo 7, versículo 1-2 dice, luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas, y fueron señalados porteros y cantores y levitas, mandé a mi hermano Ananí y Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque este era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos. Toda empresa, todo ministerio, conforme va creciendo, el líder tiene que distribuir responsabilidades. Recuerde que cuando la iglesia primitiva empezó a crecer, las viudas de los griegos empezaron a hacer complaint, quejarse de que no eran atendidas, que nomás las viudas judías. Entonces los apóstoles dijeron, escojan ustedes hombres llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio, para que puedan servir a las mesas. Entonces eligieron a los primeros diáconos, que viene de la palabra diaconado, viene de servicio, de servir, no para mandar, no para gobernar, para servir mesas, para llevar de comer a las viudas. Entonces vemos que Nehemías observa, ya construimos el muro, ya reedificamos la ciudad, ya pusimos las puertas, ahora necesitamos trabajar en equipo, ahora tenemos que delegar y cada uno tiene que poner su granito de arena y desarrollar sus responsabilidades. Como dice el proverbio mexicano, zapatero a tu zapato. Cada uno tiene que desarrollar la función a la cual ha sido llamado. Porque cuando uno desarrolla su don, uno es feliz, uno es efectivo y es productivo. Pero cuando uno se roba un talento o se roba un don, está ejerciendo y está manipulando algo que no es de él y lo está haciendo forzoso y de mala gana y de mal hecho. Pero cuando tú lo haces naturalmente, fluyes. Fluyes, ¿por qué? Porque ese es tu don, esa es tu función. Gloria al Señor. Vemos aquí que fueron señalados porteros, cantores
y levitas. Estas personas no fueron elegidas por favoritismo ni por simpatía humana. Fueron señaladas y asignadas a una función, tarea y obra que estaban llamados por Dios para realizar. Cada una de estas personas, por ejemplo, los porteros son personas serviciales, son personas que saben ser serviciales y amables con las personas que llegan, las personas que van entrando a la casa del Señor, al templo, a la iglesia, tienen que ser recibidas con personas que dan una calurosa bienvenida, que te hacen sentir en familia, que te hacen sentir, yo pertenezco a este lugar. Nosotros no sabemos cómo las personas vienen heridas, lastimadas, maltratadas, abusadas, y cuando vienen y hay una persona a la entrada con una sonrisa, con una palabra de bienvenido, siéntense como en la casa del Señor. Qué bueno que usted está con nosotros, qué bueno que nos visita hoy. Uno lo hace sentir importante y lo hace sentir bienvenido. Y ahí empieza la administración. La administración no empieza con los cantos, no empieza con la predicación, no, empieza desde el momento que llegamos a la casa del Señor, desde el momento que entramos por sus puertas, alabado sea el Señor. La persona que está sirviendo tiene que ser una persona que tiene el don de servir. No puede ser una persona malhumorada, no puede ser una persona enojona, no puede ser una persona de mal carácter, porque entonces corremos y damos mala impresión y reflejamos un evangelio contrario al que Jesús nos mandó a hablar. Segundo, vemos los cantores. Los cantores son elegidos porque tienen la unción del Espíritu Santo y porque tienen la voz para cantar. Muchas veces hay personas que quieren cantar. Yo recuerdo que un día el suegro de mi hermano estaba cantando y él fue músico, y cuando lo oyó cantar le dijo: mi hijo, predica, ese es tu don, porque se dio cuenta que su don no es cantar. Cuando una persona está dirigiendo, tiene que ser una persona que sabe lo que está haciendo y que su función, aleluya, el don, el llamamiento de practicar, de ensayar, de orar para llevar al pueblo a la presencia del Señor. Ese don no es para gloriarse, no es los que se ponen o los ponen, es porque quieren ser vistos y para que vean en plataforma y digan: mira, este es como estoy allá, y pavoneándose. No, no. Los cantores son puestos para guiar al pueblo a la presencia del Señor. Ellos son adoradores. Esa es la función. Y no se deben de ofender cuando les son reprendidos. Hoy en día los músicos quieren tener la música tan fuerte que ni se oye, que ni se disfruta, que ni podemos oír al pueblo alabar a Dios. El propósito es que llevar al pueblo a la presencia del Señor, llevar al pueblo a que el pueblo alabe a Dios, no nosotros, sino el pueblo los líderes de alabanza tienen que llevar al pueblo a alabar y a glorificar al Señor. Los porteros, los cantores, los levitas son los que ministran, los pastores, los evangelistas, todo predicador, maestro que enseñamos la palabra. Somos los levitas que estamos sirviendo al Señor a través de la administración. Y nuestra función es llevarle el alimento a su tiempo, darle la palabra, pastorear a las ovejas. Las ovejas vienen lastimadas, vienen heridas, vienen hambrientas. Entonces mi función como levita es darles de comer, es darles el alimento a través de la palabra, es ministrarles en el don que Dios me dio. No nomás es saber que les digo una palabra al aire, no, es ministrar la palabra del Señor al corazón de ellos. Por eso qué importante es elegir a las personas correctamente. Vivimos en un tiempo de favoritismo. Vemos en la política como en la política hay mucho favoritismo, y vemos los gobiernos cómo están patas para arriba por causas de no poner políticos que son, como dice el proverbio mexicano, zapatero a tu zapato. Cada quien a su función. Hoy vemos artistas y gente, actores y que quieren, payasos que quieren meterse a la política cuando no saben nada de eso. En el ministerio tenemos que poner personas
que tengan el don de servir, capacitados, dispuestos a someterse y a obedecer al Señor, no por favoritismo. Y en el mundo eclesiástico también hoy en día se ha introducido el favoritismo, la camarería, y a veces la gente hace trampa se saltan las leyes, las reglas, se las brincan y las usan a su favor para poner a personas que ellos quieren o que les cae bien o que ellos creen que son para ese lugar o esa posición, y no dejamos que Dios sea el que ponga a las personas correctas. Pero cuando Dios pone a alguien con un corazón dispuesto, con un corazón servicial, aleluya, así como David fue llamado y ungido por el Señor, aleluya, el Señor vio el corazón, un hombre conforme al corazón de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Aquellos que son llamados porteros o servidores deben tener el don de servicio. Romanos capítulo 12, versículo 7 dice, o si de servicio, en servir. Sin este don, ningún servidor podrá servir de todo corazón, con entusiasmo, con amor y con todo el deseo al cuerpo de Cristo. Tiene que tener el don de servicio. Las personas que se quejan, que murmuran en una posición, remuévelos, no tienen ese don, no son llamados a servir en esa función. ¿Por qué? Porque se están quejando, se están lamentando. Las personas que tienen el don de servir, aleluya, buscan estrategias y manera de cómo hacerlo mejor, con alegría, con regocijo. Gloria al Señor. Los cantores, los salmistas, todo tenemos que hacerlo con el mejor deseo para Jesús. Estos son llamados, no solamente cantan, ministran a Dios por parte de Dios a la congregación. Como tales estarán dispuestos a pagar un precio de abnegación. No se quejan, no murmuran, ellos están ahí. Alabado sea el Señor. ¿Por qué? Porque aman su servicio, aman el estudio, aman la práctica, aman la preparación, porque lo quieren hacer para su Señor. Gloria al Señor. El orgullo y la rebelión y la envidia y el celo no son marcas de hombres y mujeres que son llamados por Dios. Aquellos que se llamaron o los llamaron tienen inseguridad, tienen celo, tienen envidia. Pero cuando Dios te llamó, uno tiene la seguridad, la confianza de saber lo que uno es en Jesucristo. Gloria al Señor. Vemos en el versículo 2, la Nueva Traducción Española dice, puse al frente de Jerusalén a mi hermano Ananí y Ananías, jefe de la fortaleza, que era un hombre honrado y temeroso de Dios como pocos. Aquí vemos dos cosas muy importantes. Nehemías pone a su hermano Ananí al frente, pero Ananí no era nomás, porque es el hermano de Nehemías, no, sino porque estaba calificado. Era un hombre dispuesto, amaba al Señor, era fiel, era servidor del Señor, pero no solamente eso, pone a alguien a su lado que es íntegro y que es temeroso del Señor como pocos. Vemos ahí un hombre honrado y temeroso de Dios como pocos. Lo que hoy en día, aleluya, hay muchos que no son temerosos de Dios y menos honrados. Hay gente que vivimos en un tiempo de escándalos ministeriales, escándalos en iglesias, en congregaciones, y todo ¿por qué? Porque no son temerosos de Dios, no son honrados, aleluya. Qué vergüenza, hermano, aleluya. Para el evangelio de Cristo, para la iglesia del Señor, vivir en una así y tener esa mala fama. No, yo no voy a esa iglesia porque ahí no son honrados, ahí se roban esto, y no son temerosos, hacen y deshacen, hermano. Qué mal testimonio para la iglesia del Señor. Nehemías delegó esta gran responsabilidad a un hombre que él conocía bien, que estaba bien comprometido con la visión y restauración para Jerusalén. ¿Quién mejor que su propio hermano Ananí? Cuando una persona está calificada, vemos el que tiene el don de servir,
leímos, cuando una persona está calificada, tiene el derecho a servir. Si no califica, aunque sea el pariente, aunque sea el hijo, aunque sea el padre, el hermano, fulano de tal, si no tiene las calificaciones, no puede estar en esa posición. Pero si esa persona está calificado, es honrado y tiene el temor de Dios y la habilidad y la capacidad, califica para la posición. Vemos aquí que el hermano Ananí, el hermano de Nehemías, era un hombre honrado y temeroso de Dios. Dos cualidades que el Señor busca en sus siervos, en sus hijos, honrados y temerosos de Dios. Hoy en día mucha gente que está en el liderazgo no tiene temor de Dios. Y segundo, no son honrados. Bendito sea el nombre del Señor. Al lado de Ananí, Nehemías puso a Ananías, quien ya era un líder prominente en Jerusalén. A líderes fieles en una posición se les puede promover a una mayor. Cuando es fiel en lo poco, sobre mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Vemos que aquellos que son promovidos deben de exceder al resto del pueblo en su honradez y verán el temor de Dios. El que teme a Dios es honrado, y el que es honrado teme a Dios. Gloria al Señor. Al que más se le da, más se le va a demandar. Todo lo que pasa por nuestras manos tenemos que administrarlo porque es del Señor. Y un día le vamos a dar cuentas al Señor. Muchas veces las personas se hacen de la vista gorda como si Dios no se diera cuenta. No, Dios está viendo, Dios está observando, Dios nos va a llamar a cuentas a cada uno de nosotros. Y entre más tengamos en nuestras manos, más responsables somos nosotros. Por eso, el que honra a Dios, Dios lo honra a él. El que teme a Dios es honrado por Dios. Y el que es honrado teme a Dios. Número 2. Nehemías ordena en el versículo 3, y les dije, no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol. Aunque haya gente allí, cerrar las puertas y atrancarlas. Y señalé guardas de los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno y cada uno delante en su casa. Son órdenes precisas y detalladas. Cuando el líder da una orden, tenemos que aprender a someternos. A veces quizás no se enoja. Los seguidores, los servidores no se tienen que enojar cuando se les da una orden. No es como ellos quieren, es como Dios quiere. Y es como el líder está guiando. En Mateo, capítulo 8, verso 9, leemos el principio de someterse a la autoridad y de cumplir la autoridad en el centurión romano. Vemos ahí, porque también, Mateo 8, 9, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y vaya, al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Jesús se sorprendió cuando el centurión le dijo esto a Jesús. Jesús dijo, wow, no he visto tanta fe en Israel, porque el hombre sabía lo que era la autoridad, el poder de la autoridad, y él sabía que Jesús, su palabra era autoridad. Era un hombre de autoridad. Di la palabra y mi siervo será sanado. En otras palabras, tus palabras son órdenes. Alabado sea el Señor. Qué importante, hermano, es cuando hay integridad, cuando hay rectitud, cuando hay honestidad. Uno no pone en tela de juicio las palabras de la persona, pero cuando la persona no tiene credibilidad, pone en tela de juicio, duda, y se pone incrédulo porque ya no sabe si es verdad o es mentira. Y señaló guardas, en el capítulo 3 vemos ahí, 7:3 dice, y señaló guardas de los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno y cada uno delante de su casa. Cada uno tiene que tener un turno de servir, un turno para, aleluya, estar sirviendo, otro turno para estar recibiendo. ¿Por qué? Porque uno siempre está dando. Recuerdo una de las primeras veces que yo fui a Israel, la segunda o tercera vez creo, el guía me dice, pastor, ¿quiere compartir algo? No, le dije, yo quiero recibir.
Yo como pastor estoy dando, yo tengo que recibir. Y él asentó con la cabeza diciéndome, sí, también uno tiene que recibir. ¿Por qué? Porque si uno no recibe, después se puede quemar, se puede secar. Uno tiene que sentarse a escuchar y alimentarse. Gloria al Señor. Vemos aquí que los diáconos son servidores asignados. El que realmente ha sentido un llamado del Señor Jesucristo para hacer algo en su viña, trabaja donde sean puestos. Todo lo harán para la gloria y honra del Señor. Entonces vemos, primeramente, Nehemías delega autoridad. Segundo, Nehemías ordena, da órdenes específicas cómo, cuándo y a qué hora se tienen que hacer las cosas. Número 3, obediencia. La obediencia es mejor que el sacrificio. Aquí muchos pierden y no aprenden la instrucción. Desde el momento que recibimos a Cristo, somos instruidos en el camino del Señor. Cuando somos instruidos, aprendemos. Si no somos instruidos, nunca vamos a aprender y vamos a hacer un desastre en nuestras vidas. Y si no aprendimos a someternos, si no aprendimos a trabajar bajo un liderazgo, vamos a hacer un desorden cuando el Señor nos ponga y nos dé una posición. ¿Por qué? Porque nunca aprendimos a someternos. Mucha gente rebelde, desobediente, hace lo que quiere y después vemos las consecuencias. Vemos en el capítulo 7, versículo 5, entonces puso Dios en mi corazón que reuniese a los nobles y oficiales y al pueblo para que fuesen empadronados según sus genealogías. Entonces puso Dios en mi corazón. Otra versión dice, entonces mi Dios me inspiró. Cuando el corazón del líder, del siervo, está en las manos del Señor, Dios habla su corazón, Dios ministra su corazón. Cuando yo me casé con mi esposa, yo fui a ayudarle a mi suegro y él por un año me sentó, no me dejó hacer a desarrollar ningún ministerio, ningún trabajo en la obra del Señor. Él creía lo que el Levítico dice, que el recién casado no debe de hacer ningún trabajo, sino que atender y cuidar a su esposa. Yo aprendí a ser obediente. Por un año no le recriminé, no me quejé, me quedé sentadito, obediente, aleluya, alabando al Señor, sin poder desarrollar. Tenía mucho que compartir, mucho que dar. Ya había sido ujier, había sido maestro de escuela dominical, líder de jóvenes, de varones, había enseñado maestro de escuela dominical. Sin embargo, me sentaron ahí por un año. Aprendimos a obedecer, a estar en obediencia. A veces no entendemos el por qué, pero Dios nos quiere enseñar y dar lecciones para que nosotros aprendamos. El Señor vio que yo obedecí, que me quedé ahí tranquilito, obedeciendo, ayudando, apoyando en lo que estaba a mi alcance sin involucrarme en cosas que no estaban fuera de mi lugar. Vemos aquí todo lo que hizo Nehemías desde que habló con el rey Artajerjes de su viaje de inspección a Jerusalén, de construir, porque todas las veces, aleluya, cuando Ananí vino a Susa, capital del reino, y Nehemías le preguntó cómo estaba, Nehemías lloró, oró al Señor y ayunó por días. Le dijo, Señor, aquí está mi corazón. Ahora Nehemías, Dios le habla a su corazón. Dios habla a mi corazón. Yo hice conforme sentí en mi corazón. Dios habló a mi corazón. Porque el corazón, aleluya, cuando está sometido, rendido a Dios, Dios habla al corazón. Se dice que nuestro hermano Daniel, nuestro guía en Israel, dice que en Jerusalén, cuando tú oras a Dios, es llamada local. Porque Jerusalén es la capital de Dios, la ciudad de nuestro Dios. Gloria al Señor. Así que Nehemías recibe la llamada. Nehemías, aquí estoy, Señor, heme aquí.
Y el Señor le da instrucciones a Nehemías de lo que tiene y se requiere para hacer. Dios le dice a Nehemías lo que tiene que hacer y cuál es la función. Porque Nehemías vino con un plan, un propósito de reconstruir, de restaurar, de poner en orden. Yo ya me voy a ir, yo voy a dejar aquí esto porque yo tengo que regresar a seguir haciendo mi función, a ser un copero del rey, pero ahora yo tengo que dejar en orden aquí. Ya se restauraron los muros, las puertas. Ahora tiene que haber un liderazgo, un trabajo, aleluya, para que se desarrolle y se mantenga la ciudad cuidada, saludable. Es como los que plantan iglesias, van, levantan una obra, preparan y dejan establecido y luego se van. Pero no se van a ver cómo le hacen, no, dejan establecido, preparan, entrenan, equipan a alguien, a gente capacitada para que puedan servir y seguir la obra. La obra es de Dios y la obra sigue. Bendito sea su nombre. Nehemías lo que hizo fue activar la resolución de aprobación para cumplir. Dice en el verso 73, y habitaron los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los del pueblo, los sirvientes del templo y todo Israel en sus ciudades. Dios habla a los sacerdotes, Dios habla a los ministros, Dios habla a los levitas, a los ayudantes de ministros, a los cantores, a los sirvientes, al pueblo, a los miembros. A todos Dios nos habla porque es un Dios personal. Gloria al Señor. Dios nos habla para que nosotros aprendamos a entender cuál es nuestra función, cuál es nuestro llamado, a qué nos escogió Dios, cuál es mi función. Bendito sea el Señor. Todo Israel tenemos que obedecer. ¿Cuál es tu llamado? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu función? Ahora que estamos en Ensenada, nuestro hermano Pedro me decía, el hermano músico toca la guitarra y dice que gente venía y le decía, hermano, ¿por qué tú estás en el grupo de alabanza? Dios me llamó a ministrar al centro de rehabilitación. Mi ministerio es fuera del templo, es en otro lugar, en otras, y tenemos que entender cuál es nuestra posición. Y cuando tú lo haces con gozo, con alegría. Hay gente que tiene el llamado de las calles, es su pasión, es su gozo. Gloria al Señor. Cada uno tiene que saber cuál es la función a lo que Dios nos ha llamado. Recuerdo a nuestro hermano Cermeño, él decía, Dios no me llamó a ser evangelista, Dios no me llamó a ser superintendente, Dios me llamó a ser pastor. Gloria al Señor. Y por muchos años el hermano fue pastor de su última iglesia, el Faro. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a concluir. Número 1, para concluir, nadie podrá realizar un trabajo en la iglesia de Jesucristo si verdaderamente no ha sido llamado o llamada por Dios. Tú puedes estar ahí, pero eso no quiere decir que tú estás haciendo la obra del Señor. Aparentemente se puede ver bien, aparentemente se puede ver bonito, pero al fin de cuentas, Señor, en tu nombre no te conozco, apartado de mí. ¿Por qué? Porque Dios no lo llamó a hacer la obra del Señor. Sin embargo, otros que puedan verse que no están haciendo mucho, el Señor les va a decir, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. ¿Por qué? Porque ellos fueron fieles y obedientes a hacer el trabajo y la tarea que Dios le dio. Dios le asignó. Como decía el hermano Rey Mesa, Señor, tú me diste puras misiones, fui fiel con las misiones. Siempre él iba a ministrar a iglesias pequeñas, donde no había pastor o donde el pastor había renunciado. Iba, las fortalecía y después se iba a otra. Y haciendo, en un principio él quería pastorear una iglesia grande, pero el Señor le dijo, no, este va a ser tu ministerio. Y él dijo, yo soy obediente al Señor. Número 2, aquellos que son servidores conforme a Dios deben poseer el don de servicio. Si tú no puedes servir y te quejas y te ofendes y te lastimas, mejor siéntate. Dios no te llamó a servir en una de esas áreas, porque todo aquello que somos llamados a servir, aleluya, somos servidores de los demás. Jesús nos dio el ejemplo a lavarle los pies a los discípulos. Pedro no quería
Y Jesús le dijo, lo que yo hago no lo entiendes hoy, pero lo entenderán después. Y después en su epístola el apóstol Pedro dice, porque ejemplo nos dejó el maestro para que sigamos sus pisadas. Entonces, somos llamados a servir, no para que nos sirvan. Hoy vivimos una cultura eclesiástica donde todos quieren que les sirvan, que le sirvan, que le sirvan, le tiren la carpeta roja, le brinden pleitesía. Aquí no sabe que yo soy el pastor, yo soy el líder, yo soy el superintendente, yo soy fulano. No, tú eres un servidor, tú estás para servir. Gloria al Señor. Número 3. Las posiciones de ministerio en la iglesia no deben ser elegidas, sino señaladas y designadas. Tienen que ser personas capacitadas, llamadas para ser, no por elección propia, no por elección de un familiar, de un amigo o por parentesco, no. Deben ser diseñadas por personas. A veces dentro de la iglesia está la familia metida, que muchos de ellos no deberían de estar ahí, que no tienen el llamado, que no tienen la gracia, que no tienen la unción, pero quieren meterse porque se quieren adueñar como si fuera algo familiar. Y la obra del Señor no es de una familia, no es una empresa, no es un negocio familiar, es el reino de Dios. Y Él es el que gobierna, Él es el que pone, gloria al Señor, Él es el que llama. Número 4. Aquellos líderes que han captado la visión del líder pueden ser promovidos si aparece la necesidad. Dios ve la fidelidad, Dios ve el esfuerzo, la dedicación. Entonces dice, este puede ser útil aquí, este puede ser promovido porque ya se vio que es comprometido, que es trabajador, que es honesto, que es íntegro, puede ser promovido. Gloria al Señor. Y número 5, los subalternos deben estar dispuestos a obedecer a los líderes, aunque estos los cansen con sus demandas. Gloria al Señor. Muchas veces dentro de la iglesia no nos queremos someter. Hay gente que tira las llaves, hay gente que tira el mapeador. Una de mis primeras experiencias fue que el pastor le llama la atención al hermano que limpiaba la iglesia y le tiró la cubeta con todo el mapeador al pastor y le dijo, pues ahí está, pues. Y el pastor al primero que vio fue a mí. Me dijo, hijo, ¿quieres limpiar la iglesia? Amén. Entonces yo empecé a limpiar la iglesia y el pastor vio mi fidelidad y me fue promoviendo y dando posición como ujier, como maestro de escuela dominical, trabajar con jóvenes, con los varones. Entonces yo fui sirviendo al Señor. El Señor fue viendo mi fidelidad, mi trabajo, mi disponibilidad. Aleluya, que lo hacía con alegría de corazón y que lo sigo haciendo porque eso es lo que me motiva, lo que me inspira, gloria al Señor, hacerlo con alegría para el Señor. Aleluya, bendito sea su nombre. Y número 6, todo proyecto funcionará si es de Dios, lo que ha puesto en el corazón del líder y no simplemente en la mente. Entonces puso Dios en mi corazón que reuniese a los nobles y a los oficiales. No es de la mente, no es lo que alguien me dijo, no es de lo que yo oí por ahí, no, es de lo que Dios puso en el corazón. No hay nada más deleitoso, más gozoso, más satisfactorio, aleluya, que cuando uno va a un lugar y da la palabra y vienen personas y dicen, hermano, esa palabra era para mí, era lo que yo necesitaba oír. Y uno dice, Señor, esa palabra tú me la pusiste en el corazón porque tú querías bendecir, enriquecer, hablar, fortalecer a este pueblo que es tuyo, Señor. Gracias, Señor. Aleluya, porque esa palabra no vino de mí, vino de ti, Señor. Aleluya. Especialmente cuando no conoces a la gente y llegas y das la palabra y esa palabra cumple el propósito por el cual fue puesta. Aleluya. Las instrucciones de Nehemías. Nehemías da instrucciones. Si nosotros no aprendemos, no obedecemos, no nos sometemos a la instrucción, tarde que temprano nuestro barco se va a desviar y no vamos a ir al rumbo que Dios quería que fuésemos. Padre, te adoramos, te bendecimos y te glorificamos. Señor, extiende tu mano
para que en tu nombre se lleven a cabo señales, prodigios y maravillas, Señor. Glorifícate, trae salvación, trae sanidad, trae restauración, trae consuelo y fortaleza a la familia de nuestra hermana Margarita Ávila, Señor, a su hija, a su hijo, Señor, aleluya, sus hijas y su hijo, Señor, sus nietos, Señor, bisnietos. Toca, Señor, a toda la familia completa, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, glorifícate de una manera maravillosa y especial, Señor. Oramos por mi hermano Marcos, Señor, aleluya. Toca su cuerpo desde la cabeza hasta la planta de los pies. Seguimos orando por nuestra hermana Grecia, Señor. Toca su cuerpo desde la cabeza hasta la planta de los pies, Señor. Todo COVID sea echado fuera de su cuerpo, Señor. Por José, nuestro hermano José Navarro, Señor, tócalo desde la cabeza hasta la planta de los pies, Señor, su vesícula, su páncreas, todo su cuerpo sea sanado. Por mi hermana Joana, Señor, toca su cadera, sus piernas, Señor, aleluya, toda articulación, todo ligamento, todo nervio, todo tendón sea sanado en el nombre que es sobre todo nombre. Por su llaga fuimos nosotros curados, Señor. Tú enviaste tu palabra y lo sanaste, Señor. Lo libraste de la dolencia, de la ruina, de la enfermedad. En el nombre de Jesús, Señor. Por Rosario Morales, Señor, aleluya. Hasta la Ciudad de México. Toca su cuerpo en el nombre de Jesús. Glorifícate, Señor. Alabamos y bendecimos tu nombre, Señor. Te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, Señor. Oramos por tu iglesia alrededor del mundo, Señor. Gracias, oramos también por el hijo de nuestra hermana Reyes, Señor, que por esa operación, que sea un éxito completo, Señor. En el nombre que es sobre todo nombre, te damos la gloria, la honra y la alabanza en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde. Si Dios quiere, nos vemos el domingo en la casa del Señor. Bendiciones.